Bueno, Shabbat Shalom para todos los hermanos, aquellos que sí está conectado, bueno, lo primero es darle las gracias a nuestro Dios. Facebook está, puede compartirlo, está con la hermana Lourdes en esta cuestión. Bueno, ya estamos todos dispuestos en este momento. Otro día más, gracias a nuestro Dios que nos da en esta tierra. Todas las cosas de Él son misericordia, son luz para nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Entonces, toda nuestra vida, toda nuestra fuerza, toda nuestra mente la tenemos centrada en nuestro Dios, y es que Él lo merece, porque de Él son todas las cosas, y todo lo que nosotros somos también lo hemos recibido de Él. Ahí está el hermano Fabián Lotiu, gran saludo, nuestro hermano. Está Carlos Guerrero, bien. Entonces ya estamos en el aire, estamos en transmisión. Hoy toca una parashá, es la parashá que corresponde a Lech Lechá, que está en la escritura en el libro de Génesis, ¿verdad? Anda a pesar de ti, significa esta parashá, el nombre de la parashá, Lech Lechá. Está desde Génesis 12:1 hasta el capítulo 17:27, ¿verdad? También está la Haftará en Isaías 40:27 y 41:16. Entonces comenzamos para dar inicio a la lectura. Dice desde el versículo 12: pero Hashem había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Siempre las palabras de Hashem llevan un mensaje de esperanza, un mensaje que nos ubica a nosotros en un sitio diferente a donde nos encontramos. Un sitio que no conocemos, que solamente Él nos los ha descrito, y sabemos que desde todo punto de vista es mejor que lo que conocemos nosotros. Son las cosas secretas de Dios, pero ya tenemos algunos adelantos, y las escrituras entonces nos ayudan a tener ese entendimiento, que es lo que sentimos hoy, es lo que sale de nosotros, es lo que fluye. Todos sentimos algo nuevo desde que comenzamos a entender cuáles son la voluntad de nuestro Hashem. Entonces, es algo que antes no sentíamos, es algo que en el mundo no se conoce. Por eso el Señor dice que nosotros estamos ahora en lugares celestiales. Para una persona que no entienda esto, de pronto pensará que hablamos cosas raras, ¿cierto? Porque no estamos conectados en el mismo fundamento. El fundamento de ello es este mundo, las riquezas, la gloria, la abundancia, y luego se van de este mundo y no saben en qué momento lo hacen, ¿cierto? Porque a todos nos toca ese camino. Hemos venido a este mundo, pero nuestros días son limitados, son contados. Entonces habrá alguna de las personas que el Señor llamó, que el Señor se le apareció y pudo llevar este mensaje, y Abraham pudo entenderlo, porque Dios también le dio la sabiduría.
Entonces debemos entender que aquí se presentan muchos casos que necesita el entendimiento para no caer en el error que de pronto otra persona que no tiene este ruaj del Señor le da cualquier otra interpretación, que al final, como dice el Señor, son caminos que lo van a conducir a la perdición. Entonces es mejor conocer por medio del ruaj del Señor. Abraham juega un papel importante para nosotros en el entendimiento de las Escrituras, porque Abraham tiene una encomienda, tiene un propósito que Dios lo llama para eso. Y ya vimos por lo menos la vida de Noé, y vemos que Dios también con él hizo un pacto. Por lo tanto, cuando Dios habla de pacto con Abraham, no está hablando de un misterio para Abraham, porque incluso en el momento en que Adán todavía Noé no había muerto. Acordémonos que Noé vivió 950 años y Abraham por lo menos pudo haberlo conocido, y él tuvo que haber oído ese mensaje que también Adán proclamó por toda la tierra a todas las personas de su tiempo, no solamente antes del diluvio, cuando muchos no lo escucharon, sino también después del diluvio. Y todas estas generaciones que lo escucharon y entendieron el mensaje lo tuvieron presente. Entonces Abraham, cuando fue llamado, la palabra de Dios ya estaba en la tierra. Ya solamente lo que hizo Dios fue conectarlo con ese propósito que Él nos está señalando. Entonces dice, por lo menos, Dios le hace una promesa a Abraham, por lo menos aquí en el capítulo 15, dice que después de estas cosas habían sucedido una gran cantidad de cosas en la vida de Abraham. Acuérdense que el sobrino se lo llevaron secuestrado y le tocó llegar a Egipto porque había mucha hambre, y la esposa de él, que era muy hermosa, llamó la atención del faraón. Pero Dios lo ayudó y no sucedió nada. Abraham siguió con su esposa y el faraón lo echó. Entonces, después de todas estas cosas, dice que vino la palabra de Hashem a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor Hashem, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Porque todos los padres quieren que las cosas que han heredado, por lo menos aquí en la tierra, después de la muerte pasen a la mano de uno de sus hijos. Por lo menos Abraham no tenía hijos y uno solo hubiera sido suficiente. Eso era lo que él quería. Dice que Dios le dijo también: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra del Señor diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ese Damaseno viene siendo un hijo adoptivo, porque en la Escritura también se habla de la adopción. No necesariamente cuando se habla de una simiente, por lo menos aquí vamos a hablar de la simiente de Abraham, porque proceden de que son descendientes de él. Pero también Abraham tuvo hijos adoptivos, lo cual también la Escritura lo acepta como de la descendencia, y eso es lo que sucede más adelante. Entonces dice que lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo: así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Nosotros hoy en día, por lo menos yo me quisiera acordar de dónde desciendo yo, quiénes son mis bisabuelos, mis tatarabuelos, y no sabría explicarlo, no sabría de dónde vengo yo.
dura pena conozco a mi mamá y de pronto a mi abuelo y si es posible a mi bisabuelo, pero de ahí para adelante no conozco más. Entonces el ser humano, por su naturaleza limitada, tiende a suceder que se pierde las conexiones en todas estas cosas de lo que es la descendencia. Por lo tanto, cuando el Señor le promete a Abraham una descendencia, hay que tener en cuenta que Abraham no era eterno, era una persona igual que nosotros con una limitación de días, de vida. Entonces, esta expresión, cuando él le dice mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y así será tu descendencia, le está asegurando a Abraham y a nosotros hoy en día de dónde podemos ubicarnos, que procedemos o descendemos según esto que el Señor está señalando aquí. O sea que yo pudiera decir ahora que conozco las cosas del Señor, de dónde provengo, de quién soy simiente, ¿verdad? No necesariamente porque venga de una descendencia directa de Abraham, porque hemos visto que en la Escritura, en muchas partes, existe la adopción. Y ese es el enlace para comprender por qué el Señor no desciende de David. Porque muchos esperan un Mesías que tiene que ser una descendencia de David. Si no es de ahí directamente, no lo consideran el Mesías. Y muchos aseguran y dicen que el Señor era hijo de José, porque tienen que de alguna manera mostrar esa conexión aquí humana para decir que la Escritura se está cumpliendo. Y por eso estamos hablando de lo que es el entendimiento de la Escritura, porque la Escritura tiene formas de interpretación y podemos hablar de una forma de interpretación literal, pero también podemos hablar de una forma de interpretación contextual. Y la contextual tiene en cuenta la literal. La literal te ubica en espacios breves, mientras que la contextual te conecta, te hace una conexión completa. Por lo tanto, ambas formas de interpretación son necesarias, pero tenemos que ubicarnos en la contextual definitivamente para poder saber que no estamos hablando de un espacio cerrado, de un espacio pequeño, sino de algo general. Entonces, la Biblia promete un hijo, una simiente de Abraham, de David, de Isaac, porque la promesa siempre es la misma. Pero a medida que va sucediendo el tiempo y viene y llega el Mesías, entonces se presenta el choque, porque los fariseos, hasta el día de hoy, los judíos que tienen esa descendencia, consideran que el Mesías no puede ser hijo de Abraham, o no puede ser el Mesías, ¿cierto? Porque no es la simiente. Y tenía que ser, llevar directamente el linaje de David y de la tribu también, porque este Mesías no perteneció a la tribu de Leví, sino a la tribu de Judá. Entonces el choque se acrecienta y vemos que muchos abordan ya negativamente incluso el estudio de la Escritura y llegan a decir que la Escritura se equivoca, porque está hablando la palabra, porque la palabra dice, y así está escrito. Entonces, eso es lo que buscan. Entonces muchas personas se vuelven totalmente literales y se olvida lo contextual, sino solamente cuando les conviene. Por eso el Señor acostumbraba a decir preguntas. Por lo menos Lucas 10:26. Lucas 10:26 es un texto, vamos a buscarlo aquí. Él les dijo: ¿qué está escrito en la ley?
¿cómo lees? ¿Cómo lees? Era usual esa pregunta del Señor, porque ese es el problema que se presenta en ese tiempo y en este también. Y ese es una de las explicaciones de por qué hay tantas religiones, ¿cierto? Cada quien escoge o aborda el espacio reducido en cual él se ubica y se olvida de lo demás. Y cada quien coge su pedacito. Entonces el Señor le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces muchos pueden leer de una manera y otros pueden leer de otra manera. Por eso el Señor le preguntó aquí en Marcos 12:35. Marcos 12:35. Quémoslo aquí. Dice, enseñando Yeshua en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga por tus enemigos en estrado de tus pies. Entonces David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Es una pregunta para confrontar ese tipo de dudas que se tenía en ese momento, o mecanismo de interpretación que el Señor lo estaba en ese momento poniendo a prueba. ¿Cuál era la capacidad realmente de entendimiento de ellos? Y eran los maestros con los que estaba hablando el Señor. Los escribas son los abogados de ese momento. Entonces, ¿cómo pues es su hijo? Si el mismo que ustedes dicen que es de donde él desciende, resulta que le llama Señor. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Aquí él dice que una gran multitud del pueblo le oía de buena gana. O sea, ellos sabían que esa pregunta no la podían resolver con esa forma de interpretación que tenían los maestros de esa época, porque esa era su forma. Y hasta el día de hoy persiste. Entonces, ¿La cita esa donde los fariseos dicen? 12:35, hermano, de Marcos. De Marcos. Entonces, por eso, cuando leímos aquí Génesis 15, comenzamos a ver entonces este planteamiento del Señor, ¿verdad? Que ya enseguida nos deja a nosotros que es algo totalmente grande, que abarca todo, abarca más allá del entendimiento. ¿Cómo nosotros nos íbamos a acordar después de dónde somos descendientes nosotros? Entonces dice el versículo 6, y creyó a Hachén y le fue contado por justicia. Y ahí vamos a aplicar un poco esa forma de interpretación contextual y, digamos, gramatical también, porque a simple vista, cualquier traducción que uno lea, esto es lo que uno percibe. Y creyó a Hachén y le fue contado por justicia. Entonces, ahí hablamos de la fe de Abraham, ¿cierto? Todos hablamos de la fe de Abraham, pero resulta que bueno, la palabra creyó, que ya sabemos que es la palabra emuná, tiene una conjugación, una gramática hebrea que coincide con lo que se llama lo que es el edificio ifil, muy utilizado en la Biblia, una forma, nosotros acá le llamamos pasado, presente, futuro, pretérito. Esto es una forma de ubicación de los verbos en el hebreo. Entonces dice que el hebreo usa la palabra creyó, que es la palabra emuná. Pero esa forma de gramatical es una forma causativa del verbo, o sea, que el sujeto está obligando a una acción, ¿cierto? El sujeto es el que obliga.
puede haber otra forma en que el sujeto es obligado, pero en este es obliga. El voz pasivo es cuando es obligado, pero el que obliga es una voz activa. Entonces, en esa es la manera, el verbo ifil que aparece aquí, está hablando de una causación, una causa. El sujeto está causando una acción. Porque la palabra a no aparece en el hebreo. ¿Está en voz pasiva o voz activa? Aquí está en voz activa. Causativa activa. Causando un efecto. Está causando un efecto. Es activo. Y tercera persona, masculino singular. Entonces dice que él causó, dice, y causó emuná, y la emuná fue causada por Hachem, o causó emuná con Hachem. O también se puede traducir demostrativa. Causativo sí. O demostrativo. Exactamente. Por eso estamos hablando de los contextos. De los contextos. Entonces, esta fidelidad, que es la emuná, está causada. Está causada por un sujeto. Entonces muchos consideran que Abraham fue el que tuvo la fidelidad. Y vamos a ver algunos ejemplos ahorita que incluso en las Nuevas Escrituras se da este caso. Entonces le fue contado, dice, y le fue contado, le fue computado, o fue el fundamento. Esto fue el fundamento de la fidelidad. ¿Cuál fue el fundamento? Que fue causada. No tenía mérito de alguien precisamente, porque el contexto se puede prestar para eso. Pero este verbo que dice que le fue contado, o sea, fue tenido en cuenta, fue computado, o es la medida, la unidad de medida con que se va a medir o a comprobar lo que se llama fidelidad, a lo que se le debe llamar fidelidad. Entonces, tenemos que recurrir a esto en toda la extensión de la escritura. Si queremos saber, cuando hablamos de fidelidad, qué es fidelidad y quién la tiene, tenemos que llegar a esto. Y no llegar al concepto religioso de que cada quien tiene en su reducido espacio. Más bien, ¿quién la recibe? Exacto. ¿Quién es la palabra recibido? Sí, porque la palabra contado también es una palabra que aparece como un imperfecto también del cal. Además, tiene la forma verbal que es, o el que lo dice, está en tercera persona, masculino singular también. Pero la palabra al final, ese es con el prefijo, pero la palabra, el sufijo que es al final, está marcando también una persona, pero femenino, una terminación que termina en A. Es un pronombre pronominal que está caracterizando ese verbo al final que se le está dirigiendo a alguien. Es como por lo menos cuando uno dice abrazole. O sea, en el hebreo esta sería más o menos la idea. Y también nos ubica como que en un español antiguo, porque eso se usaba mucho antes. Entonces está hablando de que le fue computado, o sea, por un sujeto masculino, y lo está recibiendo y viene de parte de algo que está en una terminación femenina. ¿Cierto? El verbo tiene dos características. El pronombre pronominal, el pronombre está al final, lo que se llama el pronombre. Y entonces está hablando de que lo que fue computado como fidelidad precisamente fue la emuná o la fidelidad. Y en este texto
no aparece el nombre de Abraham por ningún lado. Entonces aquí es donde podemos ver que el asunto se extiende un poquito más. Estamos leyendo Génesis 15:6. 15:6, que es uno de los textos clave de Génesis cuando estamos hablando de la fidelidad. Aquí no aparece el nombre de Abraham, pero precisamente eso es lo interesante, porque cuando uno por lo menos va a Romanos 4:3, a Romanos 4:3, en tercera persona. O sea, que en tercera persona en verbo implícito. 4:3. sí, pero está implícito quién. La pregunta es quién. ¿La pregunta es qué? O sea, ¿Quién creyó? la palabra emuná. O sea, ¿quién creyó? Sí, ahí el asunto es de quién está hablando. El contexto es el que va a determinar. Sí, vamos a leer un momentico aquí Romanos 4:3. Vamos a mirar un poquito aquí Romanos 4:3, que es el que estoy buscando. Pero es que está hablando un personaje, Bayomer, el Eterno. ¿Con quién está hablando ahí? Romanos 4, sí, pero la acción que se está utilizando en ese momento. La acción nace el ángel del Eterno, leyendo Romanos, a Abraham. Y dice, y creyó él porque si Romanos 4, arriba, viene en orden que está hablando sobre él. Bueno, Romanos 4:3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero eso lo dice la nueva Escritura. Eso no está acá en la Escritura. Por eso estoy mirando estos textos. Gálatas 3:6. Gálatas 3:6. Porque ese es el 15 de que nada más dice, no temas. Ese es el verbo transversal de toda la Escritura. No temas. Estamos aplicando una forma, por eso gramatical, para identificar esas palabras que estamos hablando. Porque la terminación, Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces en la Nueva Escritura aparece el nombre de Abraham, ¿cierto? Pero el asunto es que la primera escritura, la escritura nueva, ponen a Abraham en la escritura, en la Torá, no aparece el nombre. Pero lo que estamos leyendo en la Torá, por lo que me estoy refiriendo yo al verbo que estamos analizando, los hermanos que tienen allá el texto hebreo, Vaya se vea. Esa es la palabra que dice le fue computado. Esa palabra tiene al final un pronominal femenino. Y Abraham no es femenino. Eso es lo que me estoy refiriendo. Yo digo abrazola. La terminación final es que femenina. Abrazole en masculino. Entonces, en este caso está aplicándose un femenino. Por lo que es lo que estoy refiriéndome a que la palabra emuna o la palabra... ¿Está en el 15:6? Sí, estamos en el 15:6. Entonces,
el primer verbo está hablando de o el segundo verbo está hablando, se está refiriendo a la emuná y de un sujeto que ¿cómo es que? La causa. No fue Abraham el que causó la fidelidad. Dios se está refiriendo a un evento que está en ese momento sucediendo. Y dice, este es el evento que está sucediendo en este momento que va a ser tenido en cuenta para pesar la fidelidad, para medir la fidelidad. Es el evento, necesariamente no está calificando a Abraham como si Abraham hubiera hecho una obra. Sí, como si se la estuvieran computando. Claro. Se está hablando de algo general. Lo que pasa es que la acción del verbo ya es tercera persona femenina. Sí, Masculino, pero la terminación está en Pero femenino. la terminación no es femenina, la terminación es masculina. Esa terminación es femenina. Porque este es un verbo es ifil y se le puede aplicar esta terminación cuando son verbos que son imperfectos. Los verbos imperfectos pueden llevar esa terminación, hermano. Bueno, eso lo podemos ya tener en cuenta. Está hablando de ella, está hablando explícitamente de la fidelidad. del diseño. ¿Ya me entiendes? Está hablando de la fidelidad, no de Abraham. No, está hablando de lo que él está diseñando. Exactamente, Está exactamente. calculando, Exacto, ¿ya me entiendes? A exacto. favor no solamente de Abraham. Exactamente, ¿Ya me entiendes? porque Para todos nosotros. eso no tenía que ver solamente con Abraham. ¿Por qué? Porque Dios está hablando de algo que es eterno. Y precisamente la promesa no califica o no hace juego con algo que no es eterno. Porque Abraham iba a morir de todos modos. Pero eso que sucedió ahí no iba a desaparecer. Porque eso sigue eterno. Diríamos que sería como el fundamento, la base. Claro. ¿Ya me entiendes? Exacto. Claro, la base y el fundamento de la justificación no solamente de Abraham, sino todos los creyentes. Exacto, porque estaba hablando el versículo 5, el versículo 5. Mira ahora los cielos y la tierra y cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Claro. Entonces, esto que habla de fidelidad tiene que ver con la descendencia y no solamente con Abraham. O sea, como si Abraham hubiera abierto digamos lo que es la fidelidad, como si él hubiera llevado ese mérito. Como si fuera el origen, ¿no? Él fuera el origen de lo que mostró aquí la fidelidad. Y acordémonos que Noé también fue parte de la fidelidad y era antes que Abraham. Claro, el ejercicio es que ahí no había Torah. El ejercicio básicamente es una palabra clave, es que Noé halló gracia, Abraham halló gracia, y lo que hallaron ambos fueron la integridad que Dios refleja en ellos. Entonces es evidente, como tú dices, que obviamente no era sobre ellos, era la acción de arriba, uno de integridad. Bueno, ahí está. Que el cómputo, el verbo Yoshep, el verbo es computar, calcular, diseñar. Lo que estaba haciendo era una tabla de medidas para decir, la fidelidad es lo que yo estoy haciendo para que tú te pongas una marca y vayas y la exhibas. Claro, si usted me dice que tiene fidelidad y yo lo veo haciendo algo que no pertenece a eso, yo tengo la medida para decirle, eso no va por ahí. Pero ¿cuál es el ejercicio? Porque esta es la medida. El ejercicio, en mi opinión, es la grandeza y el amor de Dios, que en medio de las circunstancias está derramando un amor. Porque dice amor, y como amor, ¿qué hace? Justicia. Bueno, hermano, entonces, para que el versículo 6 entonces no lo dirijamos como usualmente ha sucedido, a pensar que Abraham creyó a Dios y por haber creído, Dios se lo contó como justicia. O sea, como digamos que Abraham es como el estandarte, el paradigma. digamos que Paradigma es bueno. el primero en quien Dios mostró la fidelidad. No, porque- De manera- Sí, exacto. Bueno, la está calificando aquí, pero ya con Abel, ya él había mostrado. Él había mostrado. Pero aquí también, sí, sabemos que antes Dios había mostrado su gracia,
pero no había revelado todavía, no había revelado el diseño de esa fidelidad. ¿Ya me entiendes? Entonces lo hace con Abraham, ¿ya me entiendes? De una forma más. Este es para de pronto confrontar muchas doctrinas y teorías hoy, que la persona dice, yo tengo fe. O sea, ¿cuál es la fe? No, yo creo. ¿Y qué es creer? No, un pensamiento. Yo pienso y ya tengo la fe. Entonces, eso es muy pequeño para pensar que eso es la fe y es la fidelidad. Entonces, la fidelidad tiene que ver incluso desde mucho antes que Dios fundara la creación, Él todo lo hizo con fidelidad. Y es que la palabra fidelidad significa firmeza, precisamente. Eso es no tanto un efecto mental, sino firmeza, o sea, que se mantiene. Entonces, por eso esa promesa, cuando Él dice que miren los cielos, mira los cielos, sí, mira los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Eso se llama fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Que eso va porque va a permanecer y va a ser establecido. Entonces, esa es la forma general de comprender lo que es la fidelidad, y no abarcarlo solamente a pensar en la fe de Abraham, aunque lo que leímos en las escrituras nuevas ubican a Abraham, ¿verdad? Y Abraham creyó a Dios, pero ya estamos viendo lo que significa la palabra creer, y que es un causativo. Y entonces lo que podemos, por eso está en griego, pero entonces ¿cómo podríamos, si estamos ubicando a Abraham, igualmente me pueden ubicar a mí ahora, o pudieran ubicar a cualquiera de las otras personas que estuviera también en el diseño. Lo que pasa es que en español pareciera que la acción la hiciera Abraham. Claro, ese es el problema. El objeto directo de la acción de Abraham. Exacto, entonces, todo contrario en el texto. En el español tendríamos que, es como si Abraham fuera causado. Ahí Abraham no causa, que causa es Dios, el que causa. Claro, porque es que lo que está diciendo él, es que lo que está diciendo arriba, claro, el texto viene, por eso dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Esas son promesas. ¿Cuándo va a contar él eso? No, y esas son promesas de fidelidad. Y le dijo, así será tu descendencia. Eso es la fidelidad que tuvo en ese momento con Abraham, y entonces por eso vemos que el personaje que está ahí en ese momento es él. Pero ya la fidelidad había sido expresada desde mucho antes. Incluso el mismo universo está hecho en la fidelidad. Pero todo está siguiendo, ya le está mostrando. Y es que también aquí los textos que leímos, hermanos, los textos que leímos en la Nueva Escritura ponen que Abraham creyó a Dios, y esa palabra A tampoco está. Esa palabra A tampoco está el prefijo B, como cuando uno dice Bereshit, que uno dice con el principio, o en el principio, porque también se podía leer, pero entendiendo lo que es el principio del fundamento. Con el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, ese es el mismo prefijo que aparece aquí, ¿cierto? No sé si el hermano se da cuenta ahí que dice... Sí, la preposición, está acompañada con la preposición be, que es una preposición, puede ser en, por, con. Claro, entonces... La preposición be... Entonces no aparece lamed como preposición, que sí pudiera ser que hubiera tenido la preposición lamed, ¿cierto? Aquí aparece la bet. Entonces la palabra A tampoco aparece, como lo traduce en el Nuevo Testamento, dice que creyó Abraham Sí, pero con objeto directo. Entonces lo que está diciendo ahí, y la emuná causada por Hashem fue el cómputo de la fidelidad. Fue el diseño. Fue el diseño de la fidelidad. Por eso que la justicia
la justicia, ¿cómo dice? Se revela por la fidelidad y para la fidelidad. Para fidelidad, no hay... Eso depende de la fidelidad de Dios. La justicia nuestra depende de la fidelidad de Dios, no de nuestra propia justicia. Entonces sucede que desde ese momento No lo que puedes hacer. la Escritura está mostrando lo que es la limitación humana, porque Abraham no podía contar ni las estrellas. Entonces no puede contar la descendencia. Y el mismo texto está mostrando una gran diferencia, digamos, una distancia abismal entre lo que Dios está hablando y lo que Abraham puede concebir. Y hay una gran diferencia. Entonces, para que estas cosas hicieran juego, se necesita que Abraham tuviera una naturaleza que no fuera esa que es pasajera. Entonces, en el mismo principio que Dios está citando ahí, le está diciendo, porque es que le está prometiendo que eso va a ser de él, que la descendencia es de él. Lo que quiere decir que necesariamente él, su naturaleza iba a cambiar para poder hacer o encajar con ese propósito que Dios está mostrando ahí, ¿verdad? La Escritura lo dice: carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Siempre lo ha dicho. Entonces no es que la idea se está ubicando solamente en un solo texto. Eso abarca toda la longitud de la Escritura, con diferentes palabras, con diferentes personajes, con diferentes sitios donde se va manifestando la palabra. Se va revelando. Mire que 2 Samuel 7:16, usando esa palabra que estamos hablando, 7:16. Segundas. Cierto, esa palabra firmada es la misma que allá traduce como fidelidad, como fe, es la misma que es firmeza. Además es la misma palabra que se traduce como verdad. Y la palabra que usamos como amén. Todas derivan de las mismas raíces. Entonces, aquí está Dios volviendo a ser firme en lo que dice: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será eternamente. Sí, como que dice, será verdad. ¿Ya? Claro, entonces ahí se está. Hay la palabra que sale ahí como de Nemán, es idéntica a la que sale allá. No, lo que pasa es que aquí está una forma nifal. Es la misma palabra. Una forma medio pasiva. Ahí se está en pasivo porque ahí será firmado. Pero es la misma raíz. Es la misma raíz. Sino que el edificio es pasivo. Es la misma. Pero fíjate que entonces está hablando de la casa que va a ser afirmada y iba a ser eternamente estable. La palabra estable que dice ahí también es amán. Será estable eternamente. Hebreos 11:13 dice que conforme a esta fidelidad o a este fundamento del que estamos hablando, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, entender esto, entenderlo Abraham o entenderlo Noé o entenderlo Abel, es lo mismo hay que entenderlo nosotros. ¿Cierto? Es invariable, ese fundamento es invariable en todas las épocas
y desde la eternidad ha sido el mismo. Entonces ellos murieron, pero con una promesa. Simplemente la miraban de lejos, porque estaban peregrinos aquí, sabiendo que nosotros somos insuficientes, ¿verdad?, para llevar una promesa y sostenerla. Por eso Hechos 7:5 también lo dice, y no le dio herencia en ella ni aun para sentar un pie a Abraham, pero le prometió que se la daría en posesión, y esa es como una palabra clave, posesión, se la va a dar en posesión. Pero si Abraham le estaba diciendo que ya tenía antes de tener a Isaac, tenía 99 años, y le estaba prometiendo un hijo, y todavía Dios le está hablando de una posesión. ¿Cómo le va a dar una posesión a Abraham si Abraham estaba ya viejo y ya Abraham sabía que también sus días estaban más contados que nunca? Eso pertenece a ese fundamento del cual estamos hablando. No es la fe de Abraham, es el principio, es el poder con que fue fundado todo el universo y toda la creación que Dios ha hecho en este. El nacimiento de Isaac, algo sobrenatural. Sí, ahí está mostrando siempre lo mismo, está mostrando. Entonces, la voluntad de nuestro Dios para nosotros es una voluntad eterna. Él no se conforma con. Podemos decir que esa promesa que está ahí en Génesis 15 es donde se fundamenta toda la escritura. Prácticamente. Toda la escritura se fundamenta, depende de ahí de Claro, no porque apareció ahí, No. es porque se originó. Se reveló. Ahí no se está originando. Por eso digo, o sea, al momento de pronto individualmente estudiar la escritura, o sea, uno debe como que Partir de ahí, claro. Queda ahí donde parte Pablo para cuando va a exponer la justicia. Es que es lo mismo, mira, las acciones son, de pronto la vemos diferente, pero es que es lo mismo. Cuando Noé hizo el arca en un desierto donde no llovía, o sea, hacer un arca en esas condiciones, eso es una cosa que a cualquiera le decía que estaba loco, ¿cierto? Si Abraham hubiera dicho a esa edad que iba a tener una descendencia, porque alguien le había prometido eso, se hubieran reído de él. Está loco, si ya está muriendo, ¿qué descendencia va a tener? El mismo se rió. Y hasta se rió él mismo se rió, Él no la creyó. el mismo autor. Entonces ahora. Entonces por eso no, mira, por eso no debemos ver es que la fe es con Abraham y ahí es donde la vemos. O sea, tenemos que ver la fe, tenemos que ver es el fundamento. Sí, yo entiendo esa parte. Lo que quiero decir es que quizás si todos los que somos creyentes hoy, entiendo todo cristianismo y todo, si tuviéramos ese punto claro, como lo estamos viendo hoy, y así como creo que tuviéramos más armonía en el momento de leer la escritura. Claro. Y no hubiera tanta conflicto y tanta controversia. Mira que cuando Dios sanó, el Mesías, Yeshua, sanó al ciego, está aplicando el mismo principio. Y ahí no está hablando de descendencia ni nada de eso. Pero ya eso se aplica y se sabe que era parte de eso. ¿Y qué dice cuando sana el ciego? Miren cuál grande es la fidelidad de Dios. Claro que la escritura muestra es que el ciego tuvo fe, pero si estamos hablando de un fundamento y de un principio, entonces vemos que no es que es la fe del ciego, sino que estaba la causa, el causador de la fidelidad, el que estaba produciendo eso en ese momento. Por eso es que él dice que él es el autor de la fidelidad, porque la está aplicando. Pero ese verso, ese verso lo que hace es, como dice el hermano Gustavo, porque hay tanta división, por una razón sencilla, primero por la revelación, porque si no hay revelación, no hay entendimiento. Y esa explicación que tú das está en Habacuc dice, el justo, repito lo mismo, el justo vivirá por fe. Y ya hemos entendido que no es que el justo vivirá por fe, sino el justificado por la fidelidad vivirá. Lo dice Habacuc, que es de la época de por allá de Isaías, y esos textos se repiten en Romanos 1:17 y se repiten en Hebreos.
el justo vivirá por fe. Y toda la escritura, la transversalidad se apoya en ese artículo. ¿Qué te está diciendo? Que si tú tienes fe, puedes vivir, pero para ir despacio, con pedagogía. Dicho de otra manera, el que justifica, el que te sustente, el que te soporta es la gracia eterna. De modo tal que podría decirle, el justificado por Dios, entiéndase, la fidelidad es el que vivirá. Este mismo verso es el que dice, creyó Abraham a Dios. Evidente que el verbo ahí no es la acción de creer, sino el verbo es la computación, la planeación y el diseño fue elaborado por Dios y le puso una marca a Abraham. Anda, Abraham, yo pongo un sello sobre ti y ven si la fidelidad. Y el otro punto es que cuando habla de la descendencia, no se refiere a la carne, sino se refiere en cuanto a que como a Abraham le fue derramada fidelidad, a los que vienen después de él también se les habrá de derramar la fidelidad. Ese es el Bien, punto, la conexión. tenemos, sí, el justo es el que vive dentro de la fidelidad. Enseguida se entiende eso, era una fórmula. Si queremos saber quién es justo, es el que vive dentro de la fidelidad. Si vemos uno que vive dentro de la fidelidad es porque es justo. Pero no te enseñan así. Y entonces vemos entonces que a estos encaja dentro de el pacto elevado de Dios. El pacto que no está en las manos ni en el manejo del ser humano, porque pertenece a lo que está por sobre cualquier capacidad humana, ¿verdad? El pacto elevado, y ahí está cuando le habló a Noé, que le mostró fue arriba, ¿verdad? Y también a Abraham le dice, mira los cielos, mira las estrellas, mira hacia arriba, siempre están causando esa manera. Pero resulta que también aparece un pacto aquí, y con Abraham ese pacto es incondicional, es el pacto incondicional, ese de la fidelidad. No es que si tú aplicas un poder mental, cumple el principio de la fidelidad. No, son cosas que se salen de nuestra mano. Eso de que un ciego vea, no hay ninguna forma, ningún poder mental que pueda hacer eso. Simplemente cuando eso se recibe, la persona que está ahí queda enseguida pasmado. ¿Qué puede ver uno que una persona que está paralítica se levante de pronto delante de uno? ¿Eso qué produciría de uno? Eso es algo irracional para uno. Hace hoy en día una connotación metafísica, gnóstica y claro, más tirando como al positivismo, ¿ya? Entonces son cosas muy distintas, ¿ya? Claro, hermano. De hecho la palabra pisti en griego, ¿ya? Tiene una connotación totalmente distinta a lo que es en hebreo. Para los griegos, la fidelidad, inclusive ellos tienen hasta un ídolo que llamaba Esculapio, no, el no, que está, un ídolo no, le llamaban la pisti. Ah, Era una diosa, no era una diosa, porque los griegos se creían que eran fieles. Cuando ellos hacían sus pactos y ¿cómo diría yo? Con otros pueblos, otras naciones, ellos se consideraban fieles, ¿ya me entiendes? En las condiciones que hacían con los demás pueblos, ¿ya me entiendes? Entonces, ellos hicieron, pero ellos partía de ellos mismos, esa fidelidad que ellos creían que era humana. No era una infidelidad. Exactamente, pero no era una fidelidad que de Dios. Entonces el hombre trata en su fidelidad, no es que el hombre no tenga, o sea, entre comillas, no es que no muestre una fidelidad con otra persona. Sí, hay una reacción, pero ahí. Esa fidelidad está basada en tus méritos, ¿ya me entendiste? En tus obras, en lo que tú haces, en lo que tú crees, en lo que tú piensas. Y ese es el problema, que la gente cree que esa fidelidad es la que te pueda a ti justificar, ¿ya me entiendes? Pero no es esa, sino la de... La que dice, no, yo creo en Dios, la que Dios prometió. Exactamente. Ese es el secreto, o sea, el que hace la voluntad, se le ve que está haciendo la voluntad, pero el que dice posiblemente no lo puede decir. No está condicionada a
Hermano, Génesis 17, 7. ¿Cómo es? Génesis 17, 7. Estamos en la parashá Lech Lecha. Entonces, aquí dice el Señor, en el 17:2 dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Pondré mi pacto entre mí y ti. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto contigo, mi pacto contigo. Es un pacto de Dios, incondicional. Ahí no está Abraham poniendo algo. No participó de nada. No está participando en nada. Dice: este es mi pacto contigo. Pero Pero que la fides o la pistis en griego era un contrato que se hacía entre dos personas. claro, exactamente, hermano. Es totalmente distinto. Dios no está Es haciendo un distinto. contrato con Abraham. El humano, el contrato humano necesita dos personas Sí, Dios me está diciendo y que yo te voy a dar, se someten yo te voy a dar a unas condiciones. Yo te voy a dar una tierra y te voy a dar una descendencia, ¿ya me entiendes? Si tú haces esto, si tú haces Eso que aquello. se le llama mi pacto es lo que estamos hablando, el pacto El pacto elevado. de Dios. El pacto elevado. Porque hay un pacto aquí que no es elevado. Pero cuando el ser humano no puede con sus manos lograr nada para mejorar o para cambiar eso, no está en la capacidad de él, entonces es totalmente, viene de Dios. Entonces aquí dice que ese pacto contigo serás padre de muchedumbre de gentes. 17:5. No se llamará más tu nombre Abraham, le cambió el nombre, porque ya aquel Abraham ya no era el Abraham de lo que está hablando con el pacto. Dice en el 6, dice: sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Por eso dice que Pero la palabra real en la traducción es: te he puesto para padre, no por padre, sino para padre, o para padre de muchas gentes. O sea, como el modelo, no necesariamente que salga de sus lomos, de sus simientes genéticas. Por la naturaleza del ser humano, por su propia fuerza, es imposible agradar a Dios. Claro. Entonces esa dependencia que uno tiene de Dios, al principio no le entiende una profundidad, sino a medida que Dios le va mostrando la naturaleza de uno y la gran dependencia que uno requiere de Dios. Yo pienso que hay dos cosas que son fundamentales para hacer la voluntad de Dios. El primero es tener el conocimiento, y la oración son dos cosas, porque cuando hay mucho conocimiento dice que la letra falta, pero y también si no hay oración tampoco. El pacto que hizo Dios con Abraham cuando te quedó esperando en el altar y después pasó una llama de fuego. Claro que está aquí, en la palabra. Sí, eso en la antigüedad, cuando hacían un pacto, un pacto con sangre, pasaban uno en la mitad y decía que si yo faltare a ese pacto, pasará de esa misma manera. Exacto. Entonces, ya Dios desde que hizo con Abraham ese pacto ya sabía que el ser humano iba a fallar. Él se comprometió a todo. O sea que si de parte de Abraham fallaba, él iba a corresponder. Entonces, eso está bien. Claro, hasta se durmió. Es muy inteligente, porque él sabe, yo no voy a pasar primero. Él no pasó. No, O sea que en realidad, porque normalmente cuando hacían ese pacto tenían que pasar los dos que estaban. Sí, por eso. Y lo que pasó fue una llama de fuego. Sí. Una llama de fuego, lo que pasó que es el símbolo de lo que es. Dios había quemado el. Bueno, entonces este pacto que está hablando Dios de la descendencia, que está en Génesis 17:7, que dice de esa manera: y estableceré mi pacto. Esa palabra estableceré también es levantaré.
levantaré mi pacto. Fíjense que es diferente. Cuando no al hebreo. Diferente porque levantar el pacto. No aparece la palabra descendencia. Eso lo aprendimos hace rato en una porción de Parashá, donde dice: estableceré mi pacto entre mí y ti, después de ti y tus generaciones, por pacto que no tiene límite para ser tu Dios, punto, después de ti. O sea, dice entre mí y ti y la simiente vendrá a ser el eterno Hashem a través de Yehoshua. Entonces, como tú dices, este la pacto, única diferencia es que no aparece la palabra descendencia. Este pacto, pues, vemos entonces que pertenece al concepto del pacto levantado. El pacto levantado de Dios, el de la descendencia. ¿Cierto? Eso le pertenece totalmente a Dios. El 9:9. Capítulo 9. No, espérate. Como cuando hizo el pacto con Noé, con todo ser viviente. En el Génesis 9:10 dice que incluso con los animales, que está con vosotros, aves, animales, y con todo ser viviente, dice Nefesh allá. Génesis 9:10. Que está con vosotros. Ese es el pacto que dice el 9:9, Génesis 9:9, que va a él a levantar, que es la palabra kun. En hebreo, no tanto establezco, sino voy a levantarlo para que nosotros sepamos siempre que es de arriba. Pero también aparece Y mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todos Nefesh allá, incluso que menciona los animales. Claro, Y nosotros sabemos que Nefesh allá es una garganta viviente, todo una ser garganta viviente. viviente. Porque acordémonos que Adán, como lo dice Génesis, Dios lo hizo de un soplo, que la palabra ahí es la nisma, un soplo de nisma. Pero el propósito de Dios no es que nosotros tengamos un soplo de nisma, o sea, Él quiere que tengamos un depósito de nisma, un depósito de vida que no se agote, que no se acabe. Y como vemos que Adán no alcanzó a comer del árbol de la vida, y él quedó siendo un soplo, y el Adán, que somos nosotros, quedamos siendo ese soplo interrumpido. Por eso es que nuestros días en esta tierra son contados, son como la hierba, porque se establece lo mismo que sucedió allá, es lo mismo que se viene estableciendo acá. No es que acá nosotros seamos diferentes y allá se pasó otra cosa, es lo mismo. Por toda la vida. Entonces, cuando ellos estaban desnudos y ellos no se avergonzaban, pero no tanto, de pronto miramos nosotros en la parte sexual, no se avergonzaba de sus partes, no, eso de las partes sexuales comenzó a formar parte ya como de una señal de Dios, un recordatorio de Dios, porque esa es la causa de lo que se llama la fornicación, el adulterio. Entonces ahí es donde se entró Dios cuando habló de la circuncisión. Vamos a dejarle este recordatorio, pero más que todo eso te está refiriendo eso de las vergüenzas, está refiriéndose a que ya el cuerpo de debilidad, que antes no lo notaban porque no estaba en ese concepto del bien y el mal, que equivale a lo mismo que fornicación, estar con Dios y estar con los demás, es lo mismo, es la mezcla. Entonces, al ver que sucedió eso, Dios le puso a ellos, los vistió de pieles. Esa fue la vestidura que podían ellos sustentar hasta ese momento. Pero la misma Escritura nos muestra a nosotros que Dios después forma una iglesia que la está formando y le está poniendo vestiduras blancas y le cambia las vestiduras. Y eso viene siendo siempre, digamos, la enseñanza de nuestro Dios, de que nuestro cuerpo pecaminoso debe ser vestido, tiene que ser revestido. Entonces, ese pacto levantado que leímos en Génesis 9:10, 9:9, que usa la palabra kun, tiene que ver también con lo que dice Juan 3:14. Juan 3:14.
Claro que cuando habla de descendencia en el 15-18 está hablando de la simiente, porque la promesa de un principio para Abraham es Sera. La simiente, como dice Abraham, es el Mesías. Juan 3:14 dice, el 13 dice, nadie subió al cielo. Fíjense que seguir al Señor tiene claro todo lo que viene la Torá mostrándonos, es lo mismo que el Señor está enseñando, porque nunca se sale de esto. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ese es el pacto levantado. Él es el pacto levantado. Y entonces está mostrando aquí que en este momento estábamos nosotros frente a eso que vio Abraham, vio Noé allá arriba, sobre esto que le está diciendo el Señor, sobre la simiente, que vamos nosotros a ver de dónde descendemos nosotros. Y de hecho, cuando uno ve la genealogía que está en Mateo, esa genealogía llega a Dios, o sea, que de dónde descendemos nosotros, sí tenemos una descendencia, nosotros descendemos de Dios. Eso es lo que la Escritura nos va a llevar. Ese es lo que el Señor hizo como el pacto de la descendencia, que era lo que se había cortado con Adán, porque cuando Adán pecó, perdió esa conexión de Dios que él la estaba formando. Él lo iba a formar un hijo de Dios, porque es que un hijo de Dios es un hijo que permanece con vida permanente. Porque él tenía el soplo, pero el propósito de Dios era llevarlo a tener un depósito, que él no llegó a eso. Por eso sí, en la parte de que estaban para sí mismos rotas, o sea, tener alguna relación. Sí, ahí está hablando ya de lo que la persona tiene, o lo que Dios recibe de Dios, eso lo está botando, porque es una cisterna rota. ¿Cierto? No retiene nada, todo lo bota. Entonces está mala, esa cisterna está mala. Entonces el pacto elevado, pero está ahora el pacto vigilado, porque el Señor le dice en Génesis 17:10, Génesis 17:10, ¿qué tal si nos lo hubiera dejado en la mano a nosotros? sí. Es que Dios te dejó una Torah que incumpliste todo el tiempo. Cuando se está refiriendo Por eso a... lo que te está demostrando es que hay Torah que incumpliste. Mira los profetas, no guardaste, no vigilaste. Mira, este es mi pacto que guardaréis. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia. Entonces a veces uno tiende a confundir y a pensar que siempre está hablando de la Torá, y que la Torá es la ley, entonces la ley no sirve y ahora hay que quitarla, y muchos llegan a esas conclusiones. Pero aquí está hablando del pacto, y este pacto no es que sea contrario, porque la Nueva Escritura lo dice, no es que sea contrario a las promesas. Dice, este es mi pacto, Génesis 17:10. Desde el 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto, tú vas a guardar mi pacto de esta forma, que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces aquí entra el espinoso tema de la circuncisión, donde hay una cantidad de versiones y una cantidad de doctrinas, de temores, de acusaciones y todas las cosas que nosotros hemos podido ver hasta el día de hoy. Pero este pacto, dice el Señor, esta es la parte que te toca a ti, la de vigilar. Vas a vigilar, y este es el pacto. Y realmente es lo que estamos hablando con la conexión de Adán, que a ese pacto y el asunto de la circuncisión, ¿por qué no apoyó otra cosa sino la circuncisión en el varón? Porque eso va a representar lo que se vio en toda la tierra, y el que no tiene la palabra, el que no tiene la luz de Dios, siempre va a andar en ese camino que es la idolatría, o sea, la fornicación, que
físicamente una mujer con un hombre que no es el esposo, tiene, sí, pero también tiene que ver algo más grande y espiritual, porque todo eso abarca lo mismo. Y es la mezcla. Entonces, tú vigilarás mi pacto. ¿Qué es vigilar el pacto? Oye, que no estés fornicando, que no estés en la idolatría y que no estés combinándote con lo que hacen las demás naciones. Entonces, ese pacto se llama el pacto en la carne. Y ahí lo dice el versículo 11. Circuncidaré pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. El pacto de la descendencia. Ese va a ser la señal que el Señor le está diciendo. ¿De quién? El Señor fue para su pueblo. Sí, estamos bien avanzando. El pacto de la circuncisión es el método por el cual Dios le mostró el pacto. No se llama el pacto de la circuncisión. Sí, no se llama, exacto, hermano, bien. ¿Por qué? Porque pareciera que dependiéramos de la circuncisión, o había que circuncidarse. Por eso, Es la señal. por eso dice, La sí, aquí hay una la señal, de claro, Dios, es la señal de la circuncisión, gracias, La hermano, así señal que de es. cuál pacto? De La circuncisión vigilar. tiene una señal, pero el pacto tiene que ver con vigilar. O sea, hasta ahora vamos, el pacto levantado, el pacto vigilado y Estamos hablando ahora del pacto vigilado en el sentido, lo que dice ahí, porque guardaréis. Este es el pacto que guardaréis. Porque el de arriba no lo podía guardar, no lo guarda nadie. Eso solamente pertenece a Dios. Cuando habla Jeremías 31 que dice, porque ellos invalidaron mi pacto, está hablando del mismo pacto de que se hizo con Abraham. Estoy hablando de la Torá. Ya estamos viendo, miren, sí, ya estamos viendo que el pacto elevado nadie lo puede tocar. ¿Cómo lo vamos a violar si no lo podemos tocar? es inaccesible para nosotros. Sí, porque Dios dijo voy a hacer y eso no lo toca a nadie, Él lo va a hacer. Eso no, que yo voy a impedir, voy a violarlo, si lo violar no sirve. A lo que dice el hermano Carlos, conviene agregar que el pacto es con la cera, porque ahí no hablan en ese 17 que tanto he insistido, 17:7, ahí no aparece la palabra descendencia, sino que de arriba viene diciendo entre mí, ti y la cera. O sea, Hashem, la cera que es la simiente de Mashiach, y Claro, porque para él es- que sea estandarte, porque lo que todo el tiempo no es descendencia en cuanto a la carne. Porque él es la Reshit. palabra termina diciendo, es nacimiento, y la palabra que te aparece aquí es cera, todo el tiempo habla de una semilla. Porque él es O sea, que Reshit. usted y yo somos semillitas de esa semilla. Entonces cabe lo que hablamos nosotros de lo que es la adopción, ¿cierto? Primero Él nos adopta a nosotros. Nosotros somos hijos adoptivos, pero entramos porque la adopción se acepta dentro del plan que Dios formó. Él nada lo hizo descuidado, ni porque se le pasó por ahí, ni nada, sino que ya todo tiene su fundamento. La circuncisión es la señal del pacto. Sí, es una señal del pacto, pero fíjate que físicamente tiene que ver con la desnudez, porque precisamente el Señor siempre está hablando de vestidura, pero como es un lenguaje espiritual y esa desnudez tiene que ver con el pecado, el pecado que la persona tiene en la carne, ¿cierto? Fíjate lo que dice Colosenses 2:11. Yo creo que voy a ir también terminando, ¿no? Si no... Colosenses 2:11. Si alguien lo tiene y lo lee, no puede. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no es llamado, al echar de ustedes o de vosotros el cuerpo de pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Claro, ese cuerpo pecaminoso está impidiendo que nosotros nos acercáramos y tuviéramos el acercamiento con Dios, el acercamiento continuo, el acercamiento eterno. Es un gran impedimento. Y eso lo marcaba la circuncisión, que es la señal del pacto que había que vigilar y que tenía que ver espiritualmente con esto, echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. O sea, que esa circuncisión estaba señalando a Dios como te la voy a quitar, esa carnalidad o esa desnudez que tiene, esa inmoralidad que tiene, esa idolatría
idolatría que tiene. Claro. Te la voy a cortar. Te la voy a cortar Te la yo voy a mismo, cortar. yo mismo. Porque esa de la mano, En el corazón. hecha con la mano, es figurativa. Figurativamente, la circuncisión en Amán era una señal de lo que Cristo, como en Colosenses aquí Pablo está Claro. diciendo. ¿Ya me explico? Entonces, Pero tiene un valor espiritual mucho más alto que la circuncisión hecha a mano, que es lo que los Claro. hermanos no han podido entender. entonces el pacto elevado es superior. Es un mandamiento, sí, era un mandamiento, la señal. Era una señal. Pero la innovación de ese mandamiento, Claro. me está diciendo que la hace ahora quién? Masías mismo. Sin Así que tú olvidar, puedes, Y- a ver, tú sin puedes olvidar que ir, la circuncisión no ha sido derogada. Te ubica. a ver, tú puedes ir a circuncidarte, pero eso no te Claro. garantiza la circuncisión que hace solamente el Señor. Claro, Pero- Eso no garantiza pero sí, que pero quita- sí. Eso no garantiza que quita la inmoralidad y la Claro, idolatría claro. que hay en el corazón. Por eso Y si no te circuncidas, te circuncidas, nadie te puede acusar. Claro, si no hay revelación, si el rulo no aparece, pues de que te corta el prepucio, de nada. Aquí lo importante es la revelación en estos Hermano, tiempos. se nos ha ¿En ido qué el tiempo. época vivimos? En el derramamiento del poder de la santidad. Vamos a despedir de los hermanos. En este momento ya nos superamos el tiempo que teníamos disponible. Nos despedimos en este momento, hermanos. Gracias por estar con nosotros, hermanos, participando en esto. Y esperamos que el Señor nos siga permitiendo No, no hay discusión. edificarnos en esta palabra. No hay